Bien. So, Bueno, ¿arrancamos o esperamos 5? Bueno. Bueno, la idea es hacer una actualización de ACV, esto es en conjunto con el servicio de diagnóstico por imágenes, también neurología, que ayudó a la fabricación de este PowerPoint, y el servicio de clínica médica. Uy, perdón. En sí, nuestros objetivos es, en principio, lograr una conducta diagnóstica cuando llega un ACV, lo que dentro de ventana, tanto diagnóstica como terapéutica. Ahí es donde también dentro de lo que es las imágenes, ahí formarían parte del diagnóstico por imágenes, el abordaje de los hallazgos imagenológicos de relevancia, y reconocer variables que den una derivación adecuada dependiendo del tratamiento que necesite el paciente. Bueno, como todos, siempre arrancamos por la definición. Como todos saben, el accidente cerebrovascular es un evento secundario a algún proceso de múltiples causas que puede generar una isquemia cerebral focal o global que va a tener hallazgos tanto en imágenes como en la clínica del paciente. Si esta clínica no dura menos de 1 hora, menos de 15 minutos normalmente, o no existe no existe hallazgos en las imágenes, se lo define como un accidente isquémico transitorio. A su vez, si existe claudicación neurológica aguda debido a un sangrado intracraneal, que daña obviamente el tejido adyacente, eso se lo define como ACV hemorrágico. Nosotros igualmente en este Ateneo enfocamos al ACV tipo isquémico con el tratamiento respectivo. En los estudios que buscamos para evaluar epidemiología, específicamente utilizamos un estudio de la Sociedad Argentina de Medicina, que determinó que la mayoría, entre el 55 al 60% de las enfermedades neurológicas son de origen de este ACV. Es decir, que tiene una prevalencia bastante alta, sin predominio en sexo, y obviamente aumenta con la edad, obviamente por los factores cardiovasculares. En esta misma revista se hizo un estudio llamado Arenas, que censó el tratamiento trombolítico que llegaba a tiempo en ventana en los pacientes con ACV en hospitales privados. Y solamente el 1,2% de estos pacientes recibían tratamiento. Esto obviamente es porque, o sea, dentro de las hipótesis que planteaba, era porque los establecimientos privados tienen acceso a hacer tratamiento trombolítico mucho más fácil que algún establecimiento público, y al mismo tiempo porque, se me fue la idea, la mayoría de los pacientes no ingresan en ventana. Dentro de la mayoría de los ACV que ingresan están fuera del tratamiento con trombolíticos. Entonces, esa prevalencia es respuesta a eso. Bien. Bueno, acá empiezo yo hablando básicamente del manejo de lo que llamamos los R3 y R4, que es el área B, el sector de emergentología, que por lo menos acá en San Justo, nuestra área y área B está junto, es el shock y al lado del resto del área B, para charlar un poquito de los criterios de ingreso, de básicamente cuando llega el paciente, dónde lo podemos ubicar. Ponemos como un ejemplo un caso clínico, un paciente de 55 años que tiene fase de debilidad miembro superior e inferior izquierdo, y lo primero que hay que hacer como residente cuando te llega el paciente, es clave preguntarle la hora al comienzo y preguntarle al familiar del paciente cuándo fue la última vez que lo vieron bien, porque muchas veces pasa que se despiertan con el foco y no queda muy claro. Preguntar siempre el tipo de medicación que toma, como anticoagulantes o antiagregantes, y las patologías previas, como por ejemplo tumor en el sistema nervioso central, hemorragia digestiva, infartos o TEC grave. Estos son los antecedentes respecto al caso que estamos contando, que es dislipémico, hipertenso, que hacen al april 10 miligramos día, y que la esposa refería que empezó con estos síntomas más o menos 3 horas previo a consultar. Entonces, bueno, lo vamos dividiendo. Lo que nosotros acá en San Justo sería el shock, y en el central sería el área A.
todos los pacientes que tienen menos de 4 o 5 horas, o en realidad hasta las 6 horas, pensando en la ventana extendida por trombectomía con inestabilidad hemodinámica, deterioro del sensorio, una cefalea en estallido, lo ubicamos en el shock. En cambio, una ACV de más de 24 horas de evolución, que está hemodinámicamente estable, con buena mecánica y que tiene un Glasgow 15 en 15, lo podemos poner en el resto del box del área B. Y siempre dar aviso al servicio de neurología. Y bueno, acá vamos a hablar principalmente de lo que es la hora de oro, ¿no? Que los estudios idealmente tienen que suceder dentro de una hora. Siempre llamar al radio de neuro estando acá en San Justo, lo que hacemos es llamar al asterisco 23773, que hablas con neuro del central, los residentes te llaman y te dicen quién es el neurovascular que está de guardia para estar en contacto en caso de que haya que hacer trombolisis. Siempre pedir, bueno, laboratorio, nosotros siempre pedirle a la enfermera que lo haga en bala amarilla, porque así se procesa más rápido. Y dentro de por lo menos la primera hora que suceda stroke decide, o el stroke corto por resonancia, que lo van a explicar los chicos más adelante, y que dentro de la primera hora se pueda hacer el tratamiento de trombolítico. Y bueno, siempre lo que es manejo de la vía aérea, mantener la ventilación, control de la frecuencia cardíaca, control de la tensión arterial y el NIH. Bueno, acá voy a explicar respecto a la hipertensión. Cuando hacemos el manejo de básicamente ABCDE, de CLS típico, dentro de la que es la frecuencia cardíaca y tensión arterial, nosotros tenemos que hacer referencia principalmente al valor de corte que utiliza para los criterios de inclusión en lo que es la hipertensión. Si consideramos que el paciente está dentro de la ventana, como fue en el caso clínico que vimos, el punto de corte va a ser 185 de sistólica, 110 de diastólica. Por encima de eso, si el paciente no tiene mayor de esta presión, lo que hay que hacer es administrar drogas titulables antihipertensivas, como en el caso que se utiliza acá, la betalol 10 a 20 miligramos endovenosos. Si con esta administración no se logra, a pesar de haber administrado una o hasta 2 veces, se puede utilizar nitroprusato de sodio. Esto es lo que plantea el algoritmo que utilizan las guías principalmente. Y si a pesar de eso no mejora y la presión persiste alta, ya consideraríamos como una contraindicación para administrar trombolíticos. En el caso de que se tenga una presión por debajo de 185 sistólica, 110 diastólica, lo ideal es monitorizar constantemente. Es decir, que tiene que estar conectado a un monitor. Eso en piso no se puede hacer. Sí o sí tiene que estar o en el área A o shock, como están en el ingreso, o en unidad cerrada. Este monitoreo tiene que ser cada 15 minutos en las primeras 2 horas, cada 30 minutos en las próximas 6 horas y cada 60 en las 16 horas. Bueno, y el punto de corte, por debajo, los estudios mencionan que también tendría que tener un valor mínimo de 140, o sea, entre 140 y 185. Porque mencionaba el estudio International Stroke Trial que cada vez que bajaba por 10 milímetros de mercurio por debajo de 140, aumentaba el peor pronóstico, o sea, el pronóstico era peor. Bien. También dentro del manejo de lo que es el ABCD vamos a controlar la glucemia, que se hace un hemoglucotest en el ingreso, pero también se hace en laboratorio, en el cual el valor de corte va a ser entre 80 y 150, por encima o por debajo empeora el pronóstico. La normovolemia, que es un poco relacionado a lo que es la presión. La normotermia, esto está dentro del de lo del ABCD, mantener siempre una temperatura por debajo de 37,5. La normoxemia y normocapnia, es decir, que tenga una saturación adecuada, y esto lo vamos a evaluar cuando venga al laboratorio. Y la normonatremia también lo vamos a evaluar cuando esté en el laboratorio. El valor ideal sería entre 135 y 145, el valor. Bien, dentro del ABCD, también en el D, está el examen neurológico, en el cual el score que vamos a utilizar, el NIH que todos conocen. Como repaso, este score se tiene que hacer cada 15 minutos y lo que evalúa es como una serie de tips que vamos como tildando si el paciente los presenta, evaluando el estado de conciencia, la visual, la deficiencia motora, tanto de la cara, del brazo, de la pierna, la ataxia, el lenguaje, la disartria y la orientación. Todo eso se va sumando y
por encima de 5 ya es un valor de riesgo de stroke. O sea, bajo riesgo, pero existe stroke. Cuanto a medida que aumenta el valor del score, mayor es la severidad del mismo. Lo ideal es que cada 15 minutos se vaya evaluando, porque en el caso de que dentro de los 15 minutos haya un empeoramiento de la sintomatología abrupta, eso nos da indicio a que hay que hacer una nueva imagen, porque algo empeoró, ya sea porque pasó de isquémico hemorrágico u otras causas. Bien, como otros estudios, el laboratorio que ya mencionó Valen, en el cual como primero parámetro inicial vamos a pedir el hemograma, plaquetas, coagulograma y ionograma, por la natremia principalmente, marcadores de isquemia que se pueden pedir o no, eso es más que nada para evaluar como segunda instancia, la función renal y la glucemia. Todo eso se envía, como dijimos, por bala amarilla para hacerlo lo más rápido posible. Y si es posible, se hace un electro. El electro no tiene que limitar la realización de las imágenes. Sí o sí se tiene que hacer si hay tiempo para hacerlo, pero no debe retrasarlo. Dentro de las imágenes que actualmente como protocolo utilizamos, si está dentro en ventana, nosotros solemos pedir el módulo Stroke TC, cerebro sin y con contraste, angiotomografía de cuello, así es como está en el buscador, o resonancia de cerebro-stroke corto sin contraste, que incluye angioreso de vasos de cuellos y DIFU. Esto igual ahora los chicos lo van a explicar mejor. Los dos se pueden utilizar, en líneas generales el módulo Stroke TC es mucho más rápido, pero el que se ve mejor las imágenes es en la resonancia. Eso lo vamos a hablar un poco después. Y si se considera fuera de ventana, lo que normalmente se utiliza es la difusión cerebral por resonancia sin contraste, que así es como también se busca en el buscador. Bueno, nosotros en el área B, como de guardia, no es que tenemos neurólogos presenciales con nosotros a las 3 de la mañana, la trombolisis la hace el residente con el emergentólogo barra terapista y charlando con el neurovascular por teléfono. Y básicamente hablando de cuándo hacer la trombolisis o cuándo estaría en ventana para trombectomía. Se habla de ventana de 3 y ventana, es decir, un poco extendida, hasta 4 o 5 horas para hacer lo que es la trombolisis, y hasta dentro de 6 hasta 24 horas, que fue lo que estuvimos charlando con el doctor Lucy, acá que nos estuvo ayudando respecto a la trombectomía mecánica. Bueno, la ventana es lo que acabo de decir, que es el inicio de los síntomas hasta poder tomar la conducta. Y básicamente, ay, quiero correr esto, así se ve el título. Bueno, ponele, ahí. Respecto a lo que es la trombolisis, o sea, los criterios de exclusión, es lo que hay que constatar en la ventana de 3 horas. Bueno, acá está toda la lista, ¿no? La hipertensión, como estuvo mencionando Agus, una hemorragia que por eso en la TC uno lo puede ver, antecedente de tumor, y respecto a lo que es coagulograma, el uso de anticoagulantes, y respecto al valor del TP, si es mayor a 1,7 o no. Y después, bueno, los pueden recibir cualquier paciente mayor de 18 años y que los síntomas estén dentro de 3 horas. Y acá en amarillo podemos llegar a ver la exclusión relativa, como por ejemplo embarazo, que tengan convulsiones o un infarto reciente o una hemorragia digestiva dentro de los 21 días previos. Después existen otros criterios para el que llega dentro de las 4,5 horas de ventana, donde los que lo pueden recibir no cambia un poco, pero sí, por ejemplo, de exclusión absoluta es, por ejemplo, un AIH mayor a 25, ¿para qué vamos a marcar? Ahí está. Y como que se califica en exclusión relativa los mayores de 80, porque antiguamente era un mayor de 80 no hacemos nada, bueno, ahora sí, en realidad sí, y respecto al uso de anticoagulantes orales, independiente del ritmo. Después, bueno, ¿cuándo hacer la ventana terapéutica, o sea, trombolisis en el paciente que es cuando se despierta, que no nos queda muy claro el horario de cuándo comenzaron los síntomas? Tiene contraindicación absoluta para los pacientes con AIH mayor de 25 y sobre todo que no tengan no tengas acceso a hacer una resonancia como una DIFU en el momento. ¿Por qué? Porque en la DIFU yo puedo ver en el FLAIR el tiempo de evolución para tomar la conducta o no. Respecto a los que los pueden recibir, bueno, tener el acceso a hacer una DIFU que puedas ver el FLAIR y las distintas ventanas, y de la exclusión relativa no cambia demasiado, si acá es entre los mayores de 80, como dijimos antes, y el uso de los anticoagulantes. Y es otra, o sea, como para tener en cuenta, la revista La SAM, la Sociedad Argentina de Medicina, en
En 19 planteó como otras posibilidades de criterios relativos o criterios a tener en cuenta, que nos pareció interesante porque incluye, por ejemplo, la función arterial en un sitio no compresible, por el periodo postparto muy temprano, o algunos otros criterios como la función lumbar, pericarditis, diálisis peritoneal, que normalmente no son parte de los criterios. Esto no es para que se use en rajatabla, pero sí a tener en cuenta y que nos da el pie que en algún momento se pueden ir modificando y convertirse en criterios de distribución-función. Por eso habría que estar constantemente actualizándose los criterios. La pregunta, la cuestión anterior, está claro en las instituciones, que lo pueden recibirlo, después en ese cuadrado lo van a desarrollar un poco mejor, ¿no? Porque estamos hablando de un paciente que sabemos cuánto tiempo tiene de ventana, cuánto sería la indicación, está siempre la corte. Si el paciente llega fuera de ventana, que no me queda claro porque se despertó y no sé en qué momento pasó, llega con el foco, me da el NIH, le hago una DIFU y no representan flare, por lo que yo entendí, ahí le puedo hacer la trombolisis. Lo que marca la probabilidad de la trombolitis con lo que marca la probabilidad de trombolitis siempre que no tenga que si uno piensa que el paciente puede llegar a ser factible de tratamiento trombolítico, lo que más la probabilidad de hacerlo es la representación en el nivel. En realidad son pocos pacientes, lo único que brindó a los 3 meses es un distinto beneficio en la escala de Martin, quizás con un aumento casi proporcional de la tasa de hemorragia. La diferencia es poca, pero la verdad que la diferencia entre la mejor de escala y la consecuencia hemorrágica da a favor de que el paciente pueda recibir trombolíticos y se quede bien. O sea, sí, son pacientes de lo que llamamos tiempo indeterminado. Bien determinado y quieren difusión positiva con flor negra, con lo cual entendés que es todo tejido rescatable, porque si fuera flor positivo sería tejido muerto. Era lo que antiguamente se llamaba mismatch difusión-perfusión, que se hacía de perfusión, ¿cierto? No es exactamente lo mismo. El flare tiene la característica de que cambia más tarde, detecta el infarto más tarde. Por eso no lo utilizamos como única secuencia para ver el parénquima, porque puede pasar por alto infartos precoces. Lo que se ve en difusión es infarto, es el core del infarto. Lo que restringe difusión no tiene reversión. Por lo menos la mayoría de los trials, en la mayoría de los pacientes, ese es el área que infartada. Lo que sí puede haber es un área pequeña que nosotros en difusión no vemos. Y por eso agregamos a veces la perfusión, que algunos pacientes hacemos perfusión, y en la perfusión sí podemos detectar el área de perfusión. El mismatch al que se apunta clínicamente con la resonancia puede tener una base en el examen neurológico, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuando hay una discordancia entre la escala de NIH, el paciente tiene muchos síntomas, y el volumen del infarto es relativamente pequeño en difusión, asumimos que hay un mismatch y que hay tejido rescatable, o lo podemos detectar por imágenes. El mismatch entre difusión y perfusión se puede hacer tanto por TC como por resonancia. El flare, yo diría que, tal cual como dice el doctor Lucy, puede demorar. Hay bastante variabilidad en cuanto a la marca del equipo, en cuanto al tipo de secuencia. Hay muchos tipos de secuencias flare, no es una sola, que se pueden usar distintos. Nosotros en el protocolo de FLIR usamos secuencias rápidas, eso también influye en la calidad y en la detección de lesiones. Y el criterio no es sí o sí menos de 4 horas. Hay pacientes que tienen menos de 4 horas y tienen el infarto visible en cadera, y pacientes que tienen más de 4 horas y todavía no se ve. O sea que es un rango aproximado que va entre 4 y 6 horas, aproximado. Esto todavía no está incluido en las guías de manejo de TRO y siempre tiene que tener la recomendación de experto. Por ahora se hace con la recomendación de experto, que en este caso sería el doctor Lucy, si él analiza todo el caso y cree que puede ser un candidato.
quizá cada uno individualmente, no es una cosa que se pueda aplicar de forma rutinaria. Lo seguro, a lo seguro es hasta 4.5 horas. Eso seguro. Y lo que cambia realmente entre 4.5, entre 3 y 4.5 horas es si el paciente tiene antecedentes de recibir anticoagulantes. ¿Por qué? Porque si vos tenés más de 3 horas y el paciente ya está tomando anticoagulantes, probablemente una de las cosas que se hace en los record era revertirlo al paciente para llevarlo a un bajo 1.7. Es una contradicción también, eso tampoco está en el libro. Es decir, un paciente que tiene anticoagulado y vos tenés una acción que se vacuna que está con criterio de trombolisis, te da tiempo de cuando están por debajo de 3 horas de revertirlo y temporizarlo. Ahora, cuando ya pasó más de 3 horas, ese rango ya no te probablemente los pacientes que ya tengan más de 3 horas que toman anticoagulantes, ya el trombolítico ya no lo va a utilizar. Por más que tenga un rango de un... La otra que te quiero decir que el único test de laboratorio que te marca la probabilidad de empezar trombosis es la glucemia. Porque vos en el interrogatorio, cuando haces el check-in de todos los antecedentes del paciente, ya podés decir si puede tener trastornos plaquetarios, si tiene trastorno de coagulación, ya van marcando paulatinamente cuáles son las contraindicaciones. Lo que necesitas, ciencia cierta, es la última para poder determinar si esto es un mímico o un accidente cerebrovascular. De todos modos se hace, pero del apuro podés ya con el interrogatorio bajar varias contraindicaciones de lo político. Pero en la práctica no estamos revirtiendo los pacientes para forzar el porque aparte creo que no está demostrado. ¿No? Este paciente tiene un evento trombótico y yo le estoy pasando plasma. Por lo cual no sé para dónde le el paciente. Capaz como componente del stroke estoy favoreciendo la coagulación para luego romper la coagulación en contradicción. Es un poco complicado. Lo que sí, el punto de corte es que no tienes que tener por debajo del 1.7 y estás habilitado a utilizarlo. Bueno, no me voy a frenar mucho en el interrogatorio porque lo estuvo contando un poco Lucy también, pero bueno, estas son como las preguntas que tenés que hacer el checklist antes de pensar en la preinfusión. Es fundamentalmente lo que es la medicación y también sus factores de riesgo, ¿no? Y bueno, muy breve, porque en realidad no va para esto la clase, pero que la terapia trombolítica, nosotros en el área B tenemos acceso a las calculadoras ya prearmadas. La dosis es, justo ayer tuvimos que trombolizar a un paciente, así que es 0,9 por kilo, y le pasas el 10% en polo, y el resto de lo que te dé esa cuenta lo pasas en bomba en 1 hora. Y le tenés que ir haciendo un NIH cada 15 minutos y controlando la presión también, porque o tomamos conducta para bajar la presión o se tiene que parar la infusión. Después de hacer una trombolisis de un paciente, siempre tiene que pasar una unidad cerrada, y muy breve respecto a lo que es la trombectomía mecánica, que es el tratamiento de elección en una sede por una oclusión de arteria grande, con dos grandes limitaciones, que el 10% de los casos, o sea, no son muchos los que entran por criterio de inclusión, por lo menos lo que estuvimos entendiendo nosotras, y la limitación de que tiene que ir a otro centro. Nosotros acá no hacemos trombectomía, tiene que ir al hospital central. Y bueno, los criterios de inclusión en respecto a la escala de ranking, que es como un ABD para nosotros, el tiempo de evolución y un NIH mayor a 6, y con la escala de Aspect mayor a 6 puntos. Y bueno, estos son los criterios de exclusión, que es un recuento de plaquetas menores a 60.000, un RIN mayor a 3, inestabilidad hemodinámica, que esté muy hipertenso, y bueno, no mucho más. Este es el algoritmo que usamos nosotros en el área B, que siempre lo tenemos creadito al lado por si llega algún paciente con ACV en ventana. Voy pasando. Y esto también es como un refuerzo principalmente para nosotros, los R1 que estamos en piso. Cuando terminan, o sea, ya se decide el tratamiento que sea con trombólíticos o que no es candidato a trombólíticos, e igualmente requiere para
o sea, no está en ventanas, no tiene criterios. En cualquiera de los dos casos tiene que pasar a unidad cerrada. En el caso de que sea con trombólíticos, sí o sí va a pasar a UTIA, ya que el control tiene que ser, como mencionó Valen, tiene que haber control de la tensión arterial constantemente, o sea, tiene que tener un monitoreo al lado. No se le puede pasar tromboprofilaxis, ni heparinas, ni anticoagulantes, entonces necesitaría las medias mecánicas que solamente están en unidad cerrada. Y cualquier maniobra invasiva no se puede realizar en piso, sí o sí tiene que estar controlado en un ambiente controlado, así que dentro de las 24 horas sí o sí, y siempre con un control de tomografía, va a tener que estar en unidad cerrada. En el caso de que no sea candidato a trombolíticos, también como control y monitoreo neurológico, en principio por 24 horas, también tiene que estar en unidad, ya sea UTIA o UTIM, por si progresa o existe alguna otra modificación de la clínica del paciente. Y bueno, vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Morel, y mi compañero Fernández Subas, somos parte del servicio de diagnóstico por imágenes. La idea es complementar la charla que dieron las chicas. Bueno, los objetivos en cuanto al aseo isquémico de las neuroimágenes, principalmente va a ser descartar si estamos ante algo isquémico o hemorrágico, poder detectar el infarto y cuál grande es su extensión, poder ver si hay alguna oclusión en algún vaso, o también descartar algunas otras etiologías que no sean un stroke. Y bueno, también un poco lo que se venía hablando, evaluar la extensión del infarto hacia el core y del área de penumbra. Bueno, los estudios utilizados que tenemos para el aseo isquémico va a ser principalmente la tomografía sin contraste, la angio-TC, la tomografía con perfusión, la difusión, la angioresonancia y la perfusión por resonancia. Bueno, vamos a empezar con la tomografía sin contraste. La pregunta que va a responder principalmente es si estamos ante un cuadro isquémico o hemorrágico, dado que nos va a permitir diferenciar entre uno u otro, y también descartar otras posibles causas, como puede ser un estado postconvulsivo. Tenemos signos precoces en la tomografía sin contraste, como por ejemplo el borramiento de los surcos, la hipodensidad en lo que son los ganglios de la base, el parénquima, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa y el signo del ribete insular. Cada signo puede indicar algo. Por ejemplo, lo que cuando hablamos ante hipodensidad de ganglio de bases, estamos ante hipoperfusión y edema citotóxico. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa nos indica que hay un trombo a ese nivel, y el signo del ribete insular habla de la pérdida de la diferenciación entre lo que es la cápsula externa y la corteza insular. A su vez, dentro de estos signos precoces, hay signos que son más agudos que otros. El borramiento de los surcos, la convexidad y el signo de la arteria cerebral media son signos más hiperagudos. Sin embargo, hay que señalar que la tomografía sin contraste presenta una baja sensibilidad ante cambios muy precoces, ¿sí? Puede ser normal en pacientes que estén en los primeros 2 a 3 horas de iniciado el cuadro sintomático. En cambio, la sensibilidad va a estar aumentada pasando las 24 horas de inicio del cuadro. Bueno, acá hay un ejemplo, no sé si se ve, ¿no? Sí. Bueno, hay una lesión hipodensa, en lo que sería córtico subcortical, a nivel frontal insular dorsal, que en el corte axial se va a ver acá, que si hacemos comparativo, no está en el lado contralateral. Que bueno, es compatible con isquemia aguda. Que si hacemos un corte coronal, lo vamos a ver de la misma manera, siempre comparando con el lado contrario, vemos la hipodensidad. Acá hay otros ejemplos. En la figura A tenemos una hipodensidad en lo que sería la rodilla del cuerpo calloso, del lado derecho, que también señala isquemia aguda, es indicativo. Y de la imagen B también tenemos una pérdida de diferenciación y borramiento de los surcos parieto insular del lado derecho, que siempre haciendo el comparativo contra el contralateral no está presente. Después tenemos el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Tenemos dos imágenes, una de derecha y otra izquierda, que como mencionaba era uno de los signos hiperagudos, porque si vemos alrededor de la imagen no hay hipodensidad, sí se ve la hiperdensidad de la arteria. Es uno de los signos
hiperagudo, que también lo vemos acá en la imagen del lado. Bueno, la angio-TC lo que se intenta valorar es dónde está tapada la arteria principalmente de lo que serían los grandes vasos de la base del cráneo. Entonces lo que evalúa es la permeabilidad y dónde estaría el stop, dónde estaría el trombo, para después informarlo. Acá en el hospital, la orden de vuelta, como le dijeron las chicas, es módulo stroke, cerebro cínico con contraste endovenoso y angiotomografía de cuello. Así va a estar en la historia clínica para solicitarla después. Y además, en la parte cervical, ver algunas otras patologías, tipo estenosis, patología aterosclerótica, diferentes ateropatías. Bueno, acá vemos la imagen donde lo que vemos es el stop del contraste endovenoso después de inyectarlo, y ahí ya te da a entender que está tapada donde estaría el trombo. Y acá se tira también una secuencia más venosa donde vos podés ver también un poquito mejor la circulación colateral, que también la vemos también en la parte angiográfica. Y bueno, otros tipos de patología que te puede llegar a producir una ACV, como la disección carotídea. Acá de nuevo habíamos visto acá un poquito más densa comparada con la otra, es del signo de la cuerda, y al pasarle contraste lo que se ve es el stop en la arteria, sería el sector M1 de la arteria carótida, la arteria cerebral media derecha, y la hipodensidad justo en su territorio. Sí, ahí hay dos tiempos ahí, ¿no? La tomografía de la izquierda y la tomografía del agudo. Cuando viene el paciente, es el control probablemente a las 24 horas. Hay que tener en cuenta que la tomografía, nosotros utilizamos como método de primer estudio a las 4 horas y media hasta las 4 horas y media, va a tener una sensibilidad para los cambios hiperagudos que estamos mostrando los doctores, que es relativamente baja. Aproximadamente la mitad de los estudios van a tener un parénquima donde no vamos a poder identificar adecuadamente el infarto para ver la extensión, pero sí vamos a poder identificar estos otros hallazgos. La hiperdensidad espontánea de la arteria, que eso no tiene tiempo, desde el momento que se tapa la arteria se vuelve hiperdensa, porque ahí adentro hay un trombo, entonces vamos a ver siempre hiperdenso, no hay demora en la aparición de ese hallazgo, y la ausencia de pasaje de contraste en la angiotomografía también. Son dos hallazgos que no tienen dependencia del tiempo evolutivo. El paciente hace los síntomas, hacemos la angiotomografía un minuto después, ya vamos a ver todos los hallazgos. En cambio, el parénquima todavía puede no tener ningún cambio. Mientras más temprana la tomografía en la evolución del paciente, menos posibilidad de detectar hallazgos en el parénquima cerebral. Y por último, un tip que yo a veces le doy a los residentes que tocan estos estudios en las guardias, es que así como valoramos el parénquima cerebral en la tomografía sin contraste, también podemos usar el crudo de la angiotomografía para valorar el parénquima. Sin hacer foco en los vasos, eso lo veremos después, sino que mirando el parénquima cerebral, muchas veces el contraste que le pasamos en un tiempo arterial ayuda a detectar en esa fotografía, por ahí no se nota tan bien, porque la ventana está puesta para vasos, pero si ustedes prestan atención a los lóbulos temporales, hay una muy diferente hipodensidad del lóbulo temporal derecho en relación con el lóbulo temporal izquierdo. O sea que vamos a pesquisar con mayor facilidad las alteraciones del parénquima que en la tomografía sin contraste. Hay que mirar todo, pero cuando no detectamos el infarto en la TC sin contraste, podemos hacer hincapié en el crudo de la angiotomografía para buscar estos hallazgos indirectos de movimiento de surcos y de interfaces de sustancia grisina. Más que nada porque en la TC sin contraste lo que se está viendo impodencia es el edema, ¿no? Más contrario al otro es más perfusión, principalmente citotóxico, y en el otro va a ser lo que vamos a perfusión. ver es esa alteración. Como decía, en la tesis inicial es muy discreta, hay que tener mucho cuidado. Una pregunta, Ariel, supongamos este paciente, 3 horas de ventana llega con un NIH de 10. Tienes a M1 derecha fluida. Dos cosas, RTPA endovenoso y luego viaja a central a hacer trombectomía mecánica, las dos no son. De protocolos trombolíticos y no tienen ninguna contraindicación que demuestran trombectomía mecánica. En otros lugares, van directamente a trombectomía mecánica.
Pero hasta donde yo tengo entendido, los estudios de trombectomía mecánica incorporan pacientes que ya han hecho el trombolítico sistémico. No hay estudios primarios. Con trombectomía mecánica, después se hicieron. El resultado, la verdad que son bastante parecidos. Pero el protocolo que seguimos nosotros es, ¿por qué seguimos este protocolo? Porque cuando en la práctica vos podés pasar trombolíticos para el hemodinamita, es mucho más fácil romper el trombo y poder extraerlo. Salvo que, bueno, la otra que te puede pasar es que encuentres un paciente muy intenso, y le puedan pasar trombolíticos, y le puedan pasar arterial, automáticamente lo pasas a través de una comunidad. ¿Tiene algún lugar el Doppler en este algoritmo? No, el Doppler no tiene ningún algoritmo. Antiguamente se usaba, cuando no existía trombectomía mecánica, trombolisis ecoasistida. Se hacía ecodoppler en el mismo momento, y la onda de choque se creía que podía llegar a movilizar el trombectomía y demás de ayudar a ecoasistida. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de la tomografía con perfusión craneal, que si bien acá no, en San Justo no lo podemos hacer porque no tenemos el equipo adecuado, en el central se hace. Que la equipo de acá puede hacer, puede ser. No está pulido ese protocolo, pero el problema principal es que nosotros en el central estamos acostumbrados a hacer perfusión porque el 320 que se ha puesto ahí hace lo que se llama perfusión cerebral total, ¿no? Entonces, 120 pistas hacen un giro y abarcan todo el cráneo. El equipo que está acá, el 256, hace perfusión, pero hace una banda de perfusión de, creo, por lo que dice la parte técnica, porque nunca lo probamos, hace una banda de perfusión de 4 centímetros. Entonces, con 4 centímetros uno tiene que decidir qué parte del cerebro va a ir a estudiar con perfusión, ¿no? Entonces, cuando esto se planteó, bueno, la gente de Philips estuvo haciendo acá la parte de aplicaciones, no tenía experiencia, y cuando se planteó la necesidad, surgió este tema de la trombectomía que no se hace acá, entonces se decidió que por ahora el protocolo acá no se iba a implementar por esta dificultad, ¿no? Que había que decidir dónde hacerlo. Después esta perfusión requiere un proceso que ahora vamos a mostrar. Entonces, técnicamente el equipo lo podría hacer, si en algún momento se resuelve el tema de la trombectomía, y este centro se vuelve autónomo, digamos, para el tratamiento integral electroquímico, entonces podemos reactivar el tema de la perfusión, y ahí armar un protocolo que incluya perfusión. ¿Sí? O sea, las imágenes que vos tenés acá, automáticamente la voltean, las hacen allá. Eso era así, pero ahora ya implementamos acá para que tengan era un tema de software, eso. Claro, no tenía acceso al software, pero eso ya se cambió. Ahora se hace todo acá. La volumetría del infarto sí se puede hacer. Sí. Eso es un poco, proceso mucho más simple. El proceso de la percusión es un poco más Bueno, va a responder a la pregunta si hay territorio salvable o no. Dado que vamos a identificar un área central del infarto, que va a ser tejido recuperable, y un área de hipoperfusión, o también llamado penumbra, que todavía el daño no es definitivo. La diferencia que existe entre el área de isquemia y el déficit de perfusión es lo que se denomina mismatch. En las imágenes van a estar, el área de infarto va a estar representado en color rojo y el área de penumbra en color verde. O sea, mientras más verde esté en la imagen, va a ser un mismatch mayor favorable porque significa que hay un área de penumbra mayor que hay un área de infarto. En cambio, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, donde tiene mayor área de infarto que el área de penumbra, estamos ante un mismatch desfavorable. Bueno, acá ahora vamos a hablar un poquito de la difusión, después volvemos otra vez con la de la perfusión y el mismatch. La difusión, la ventaja que tiene es que detecta más tempranamente la isquemia que la tomografía o la angiotensión, aunque podés ver los signos más hiperagudos. Se hace positiva a los 20-30 minutos y discrimina lesiones agudas de lesiones crónicas y lesiones en cuanto a lo que hablaban del FLAIR pasado a las 4,5 horas.
Y tiene mayor detección de lesiones infratentoriales en fosa posterior, por eso es como más beneficiosa la difusión por resonancia para lo que es la clínica de fosa posterior. Algunos ejemplos, vamos a ver la difusión positiva a este territorio de cerebral posterior del lado derecho, y muy sutil la representación en el FLAIR, casi nada. Sí. Acá ya hay más territorio de la arteria cerebral media izquierda, donde se ve la difusión positiva, con caída en el mapa de ADC, y la representación en la secuencia FLAIR, donde ya se habla más de pasa 4 o 6 horas más o menos. Y otro ejemplo más de difusión, donde vemos la difusión hiperintensa en el mapa de DWI con la caída en el mapa de ADC, y la representación en la secuencia FLAIR ahí insular izquierdo. Bueno, acá otro de los objetivos del estudio por imágenes es determinar si se tratan de un stroke como tal o si es un imitador de stroke. Como por ejemplo la encefalitis viral, donde vamos a ver la hipodensidad en la TC, vamos a ver restricción en la difusión, pero no respeta un territorio vascular como tal, y bueno, la clínica más que nada también apunta a que no. El estatus epiléptico que vamos a ver en lo que sería en los hipotálamos, el putamen, y restricción más cortical en un estatus epiléptico hiposictal. Y la trombosis venosa, donde vamos a ver la obstrucción del seno venoso, pero va a tener más, como más hallazgos hemorrágicos que la CB isquémica. Sí, por un segundito. Ahí, en stroke mimics, ¿no? Cuando ustedes llegan, van a ver que hay muchos strokes mimics que son clínicos, la hipoglucemia que mencionó Ariel, porque es lo más importante, que a veces no tiene representación de imagen, ¿no? La hipoglucemia puede dar lesiones, pero tiene que ser una hipoglucemia muy sostenida y que está comprometido, y en general son lesiones irreversibles. Tal vez el más importante de los stroke mimics en resonancia, que nos puede confundir, y de hecho una vez ha pasado, son las trombosis venosas, ¿no? El paciente tiene también síntomas de inicio muy agudo, también tiene síntomas vocales, casi siempre hay cefalea, porque las zonas durales duelen, pero bueno, es un dato que podría estar, el paciente no referirlo. Y la característica que vamos a buscar es que los infartos venosos en general no tienen restricción positiva, pero no es edema citotóxico lo que vemos, sino que es edema vasogénico inducido por el éxtasis venoso, y casi siempre son lesiones hemorrágicas desde el principio del evento, ¿no? El ácido isquémico puede hacer transformación hemorrágica, pues está que lo hace, pero en general después de las 24 a 48 horas de evolución, el infarto venoso tiene hemorragia prácticamente desde el inicio. O sea que si en la primera imagen, que puede ser una TC o una RESO, porque hay más dudas con la RESO, ya vemos una lesión que podría ser vascular, pero que tiene hemorragia, hay que encender la alerta para ver que eso no sea una trombosis. Bueno, acá lo que vemos en realidad para el tratamiento de la ventana extendida es hacer este es un protocolo Down, ¿no? Si yo no me equivoco, que es ver cuál es el área isquemiada en core y cuál es el área de penumbra después por la cosa. Pero acá lo que vemos es el volumen, que después por un post-reproceso es una difusión más con cortes finitos, como una volumetría. Sí, como si fuese una volumetría de la difusión, se hace un post-reproceso y se mide cuál es el volumen del área isquemiada. El protocolo que es un estudio orbital, desde central, es una resto, ¿no? Estamos viendo ahí la difusión, a la izquierda la difusión intrínseca y a la derecha el mapa de ADC, y acá en la columna derecha de la pantalla vemos la angioresto, donde se ve que hay una oclusión vascular, ¿no? Está la carótida interna, y abajo a la derecha hay una representación 3D con un número, arriba que ese número está en el medio, que es el volumen del infarto, ¿no? Esto es una medición manual que nosotros hacemos. El software tiene alguna forma de hacerlo semiautomático, pero siempre requiere la supervisión del que lo está haciendo. Lo tenemos organizado de tal forma que el médico que está en consola de resonancia pueda hacer la volumetría, ¿no? En el cerebral ya está organizado así. Acá hay un tema de software, entonces cuando se hacían los estudios de acá había que hablar de central para que estaba en consola de resonancia ya haga la medida. Ahora eso está modificado y pueden tomar la medida acá.
Y esa medida de volumen en realidad nosotros se la transmitimos a ustedes, que son los que finalmente van a tomar decisiones médicas en los pacientes que tendrían criterios para incluirse en esta tarea. Medida que por definición es de las 6 horas hasta las 24 horas. Pacientes que tienen TROP por oclusión proximal, cumplen ciertos criterios, pueden ser incluidos en un manejo de trombectomía mecánica. Sí, pasa uno más. Este es otro ejemplo, esta es una diapositiva que yo les facilité a los doctores para incluir en la presentación, o sea que son pasos que me tocaron ver a mí. Ahí vemos un infarto mucho más pequeño, ahí está animada esa presentación. No. Faltó un cuadrito ahí arriba del volumen, ¿no? Pero el infarto de todas Era formas se muy ve que es chiquito. mucho más pequeño que el anterior, tiene un compromiso insular. La imagen que está en el medio es la que tiene hecha la volumetría, por eso tiene otro color, ¿no? Eso es lo que nosotros manualmente segmentamos. Le decimos al software que el límite del infarto está acá, y es lo que le pedimos que mida. Y este paciente tiene un volumen aproximado de 10 mililitros, el anterior tenía más de 100 mililitros de infarto, ¿no? O de centímetro cúbico, que sería lo mismo. Entonces, este paciente fue a trombectomía, tenía una oclusión ahí de arteria cerebral media, ¿no? Y el paciente anterior no fue a trombectomía, por lo que digo que ese infarto muy extenso tiene de transformación hemorrágica. Creo que había un caso más, ¿no? Esto es lo que hacemos. No, era... Bien, sí, Estamos sobre el trabajo resonancia. solo en resonancia, correcto. Sí. Pero con el trabajo resonancia es completo. Sí, el protocolo de Stroke, nosotros lo tenemos realizado como protocolo Down, trials, que se hizo para trombectomía, donde lo que se busca es el mismatch clínico radiológico. Es un paciente que tiene que tener un compromiso clínico significativo, con infartos en difusiones relativamente pequeños. El protocolo está armado así en la consola, la única diferencia que tiene con el Stroke corto que ustedes piden es que la difusión tiene cortes de 3 milímetros en lugar de 5, y que no tiene gap. La difusión normal tiene 1 milímetro de gap, es la separación de tres cortes. Entonces vemos en más cortes del infarto, eso es para facilitar la medida, ¿no?, de la segmentación del infarto. Pero sobre una difusión común, digamos, pongamos la situación que no se pide como protocolo Down, hacemos un protocolo Stroke corto, también podemos tomar la Yo creo que me acuerdo la última vez que yo tuve una ventana extendida, creo que fue el año pasado, no me acuerdo, no pudimos implementarlo a esto del protocolo Down, hablando con el neurointensivismo del central. Sí, Creo que tenemos una DIT completa, sí. y al final no fue candidato el paciente, pero me acuerdo que tenemos mucha dificultad de implementarlo. Bueno, en teoría ahora está armado, está organizado para que sea acá también. Así que La dificultad fue porque no se hizo, se había pedido como protocolo Down. A ver, yo me acuerdo que era un domingo a la noche y hablamos a la consola y no sabían ni que estuviera bien, no quedaba, no pudimos implementarlo al teléfono con la gente del intensivismo del central. Terminamos haciendo la red completa, sí, y decidimos en este momento, era un paciente muy añoso, no Es importante poner para las observaciones porque la discusión es distinta. Como dijo el doctor, o sea, si lo necesita hay que ponerlo en el... Sí. En realidad lo que tenemos es, ¿no?, un corte papelito. Quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Es superior hacer un dispatch clínico radiológico que un dispatch solamente radiológico, perfusión, difusión versus clínica sobre difusión? Esa es la primera pregunta. Sí. La segunda, relacionada con la misma, en el central que hay perfusión, el software lo permite y está más aceptable. ¿El dispatch es todo radiológico o clínico radiológico? Clínico radiológico. Yo diría que la implementación es mucho más fácil de implementar el mismatch clínico radiológico. Porque yo, digamos, necesito un software para tomar la volumetría, pero es un software de fácil acceso. Yo puedo entrenar al residente que está en la consola, el entrenamiento es muy corto y la variabilidad interobservador de esa volumetría es muy buena. O sea, lo mido yo y me da un volumen muy similar a lo que va a medir alguien que está entrenado hace poco. Entonces, es bastante consistente lo que hacemos con la imagen. Con la perfusión entran en juego otros factores técnicos, muchos factores técnicos. La perfusión tiene varios críticos dentro del ámbito de las imágenes, porque en realidad se basa en una serie de asunciones previas de cómo funciona la vasculatura cerebral, que si el paciente tiene alguna variabilidad en eso, frecuencia cardíaca, por presión de perfusión cerebral, por distintos factores,
nosotros tal vez estamos tomando medidas hemodinámicas de perfusión cerebral que no son verdaderas. Y tomar el misma, eso para empezar antes de ir al análisis. Y la perfusión una vez hecha, si bien técnicamente es fácil de hacer, porque yo necesito pasar el contraste, hacer una secuencia dinámica, se llama, mientras estoy pasando el contraste, registrar eso, y después esa información matemática del postproceso. Ese postproceso matemático ya no está, entonces como tomar una volumetría. Los residentes lo pueden hacer, pero el periodo de entrenamiento es más largo. La variabilidad en los resultados es mayor. Si lo hace alguien con mucha experiencia, tiene unos resultados, puede ser con menos, para obtener otros resultados. Y después hacer el mismatch entre el volumen de la perfusión alterada, que sería el área penúltima, versus el volumen del core del infarto, de lo que vemos en difusión, también tiene mayor variabilidad. Por todo lo que le agregamos un paso de medida, aumenta la posibilidad de variabilidad. Entonces, en los trials, si uno lee los trials, tal vez el diffuse, que usó perfusión por resto, tuvo resultados mínimamente superiores al down. En la práctica diría que es mucho más fácil de implementar, no es un tema solo técnico, es un tema de recursos humanos, además de disponibilidad de recursos humanos. El electrón, por algún motivo, tiene una predilección para caer de noche, de madrugada, o fin de semana. Entonces, lo que hacemos en imágenes, que por ejemplo podemos resolver con un poquito más de facilidad, muchas veces no estamos disponibles en el momento en el que hay que tomar decisiones técnicas. Entonces, para solucionar eso, yo, digamos, en la experiencia que tengo, que ya lo hemos intentado, por varias reuniones con Cristina, en la que se ha discutido, incluso la perfusión no es un dato nuevo, hace varios años se viene hablando de perfusión, y el uso del mismatch clínico radiológico para mí subsanó muchísimas las dificultades que teníamos con el mismatch radiológico. ¿Sí? Una cosita, no sé si ustedes están de acuerdo que pacientes que tienen menos de 4,5 horas de comienzo de los síntomas comienzan claro, ¿no? Digamos que con no te digo que la certeza del 100%, pero con una sospecha importante de que si una va a jugar, el protocolo de comienzo sería una HPC o una tomografía con una HPC intraísta en menos de 4,5 horas. Pasadas de las 4,5 horas, me parece que ya tenemos que sacar el protocolo de flujo por resonancia. Y bueno, las ventanas extendidas por más de 6 horas, ir directamente, no sé, puedo estar de acuerdo, hacer down directamente con el NG20, por resonancia. Sí. Y como para que quede más o menos delimitada. Sí, correcto. Sí, nosotros, digamos, la organización del esquema de imágenes había sido ese, ¿no? Para pacientes de ventana trombolítico, que es hasta 4 horas y media, habíamos decidido usar la tomografía y la angiotomografía, pensando principalmente en la facilidad y en la rapidez con la que se van a obtener las imágenes para el análisis. Si uno analiza estrictamente el resultado del estudio, la difusión es muy superior a la tomografía, para discriminar el infarto, para detectarlo y para discriminarlo. El problema del resonador es que tener un solo equipo es que no siempre está disponible, ¿no? Entonces eso podría generar demoras en la atención del paciente, y que además las imágenes también se requieren más lentamente, no es un protocolo tan rápido. Entonces, tiene esa desventaja. Sin embargo, en el hospital de San Justo tenemos un poco más de facilidad para el acceso al resolador. Así que algo que me planteaba Fernando es que es posible que algunos pacientes con síntomas por ahí no tan claros, obviamente nos ha pasado, los síntomas que no son tan claros, la fosa posterior es muy difícil, ¿no? Los síntomas de la fosa posterior, en esos pacientes tal vez ir directamente a la resonancia en lugar de pasar primero con una TC, con la GTC, donde la posibilidad de detectar el infarto es muy baja, entonces podríamos ir directamente al uso de la resonancia magnética. Eso yo creo que es un concepto que podríamos debatir ahora si quieren hacer. Me parece que es algo que podríamos implementar acá, no es tan difícil, y si son pacientes que no tienen una clara indicación de trombolíticos en el momento, o sea, que se podría analizar con un poquito más de tranquilidad las imágenes, yo diría que podríamos usar
la resonancia. Nos ha pasado con un paciente estudiado por tomo, interpretada normal, que se fue a la casa y volvió 24 o 48 horas después con infartos cerebelosos muy grandes y una evolución clínica que no fue buena. Así que tal vez en situaciones especiales podríamos utilizar la resonancia. No sé qué opinan. Sí, fundamentalmente para entender el paciente. La otra cosa que quería decir que muchas veces, ante la eventualidad de tener un paciente con menos de 6 horas de su primera ventana de economía mecánica, nos llega un paciente que parte, ya pasó las 4.5 horas y está en las primeras 6 horas. El paciente que mostraste, sí, el paciente que mostraste como la oclusión de, La de del menos cerebral. con el lóbulo circular. No tenés opción de funcionador, muchas veces antes de las 6 horas, con un aspecto mayor o igual a 6, esos pacientes no requerirían justamente la utilización de volumetría informada y directamente en primera ventana de volumetría poder pasarlo por este estudio sin llegar a la resonancia magnética. O sea, en primera ventana de perfectomía, la tomografía puede ser un elemento importante o un aspecto por arriba del 6 y desde ya con una IEX por arriba de 10, porque esa es digamos, el corte que tienen los pacientes para la tomografía mecánica en todos los protocolos. Desde la IEX, que es supuestamente por escala lo que te va a marcar que tiene una lesión de gran vaso en este caso, en este caso, bueno, la señal media o carótida. Y con respecto a la ventana extendida, cuando vos haces el disparo clínico radiológico, tenés que dividir a los pacientes si tienen mayor de 80 o menor de 80. Los mayores de 80 siempre van a tener que tener, desde ya, en la leche por arriba de 10, van a tener que tener una volumetría por lo menos por debajo de 21 mililitros. O sea que por los debajo de 80 pueden tolerar una volumetría hasta 31 mililitros. De lo que te manda ya. Infartos mucho más grandes, evidentemente salen fuera del protocolo y no son recompensables. Pero arriba de 30, 71, ¿Cómo? 31. de 31. Mayor de 31. Riesgo de transformación. Por el riesgo de transformación y por la baja rentabilidad del tejido viral y se la cambia mucho de la vida y un poco bueno. Gracias. Y ese es el paciente que más. La otra cosa que también tomamos nosotros es el Z-score, es digamos, la visualización de circulación colateral para hacer medicamentos. Si uno tiene un paciente con una ventana extendida, el volumen está en el límite, y la verdad no tiene ningún tipo de circulación colateral, ese paciente va a ir al fracaso y evidentemente uno tiene que ser muy precavido en abrir ese vaso, porque lo más probable es que primero clínicamente no tenga ningún resultado y segundo, si no tiene circulación colateral, ese tejido va a ir a la muerte segura, con el peligro, grave peligro de tener una información hemorrágica. Bueno, para finalizar lo último, lo que veníamos hablando, con la inducción, la difusión es la secuencia más útil en cuanto a la detección de isquemia aguda y con todo lo que venían hablando recién. Y bueno, las técnicas avanzadas van a permitir identificar pacientes candidatos a tratamientos en ventana extendida, es decir, mayor a 6 horas. Esta es la bibliografía. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta, si no ya finalizamos. Quieren dejar como concepto pacientes de menos de 4.5 horas, automáticamente la tomografía, el protocolo de Stroke por tomografía, que incluye la tomografía con angiointerleucina, pacientes con síntomas subjetivos del territorio posterior, directamente pasar de la resonancia magnética y no perder tiempo,
y pacientes que van a ventana extendida, ya directamente obviar la tomografía y directamente a resonancia magnética y cómo lo tendría, ¿no? Por supuesto, porque, bueno, sería eso más o menos correcto. Bien, como para ponernos de acuerdo, porque nos pasó todo esto surge, porque en este último tiempo la pandemia nos dejó una secuela, que fue lamentablemente la reducción de volumen de pacientes. San Justo desde 2015 a 2019 se llegó a trombolizar 47 pacientes. Muchos de ellos, 10 de ellos fueron a trombectomía mecánica secundaria. Pero en el 2020 eso cayó abruptamente y esto fue algo general en todas las entidades, pasó lo mismo. Pero a partir del 2021 ese público empezó a aumentar. Entonces empezamos a preguntar cuál es el problema. Bueno, el problema que empezamos a surgir en la zona, varios lugares que están haciendo tratamiento de electrodo con trombectomía mecánica, preparan, empiezan a buscar un lugar de otro. Y también el hecho de que no tendrán la posibilidad de hacerlo acá, y eso nos hizo replantear. Solamente, no solamente por eso, sino por la dificultad que hemos tenido en los tiempos de ventanas y en los dobles pedidos de estudio, replantearon, bueno, tenemos que hacer algo para que volver al cauce normal y que tengamos un estándar de función. En principio, igual, y situación de contingencia, que no creo, porque bueno, hay toda una curva de aprendizaje, y un volumen de pacientes, y un equipo totalmente armado y diferente, que bueno, de acá no se puede armar acá, porque las cosas están dadas, veremos que el futuro nos depara. Ya no pacientes tenemos con ustedes, porque muchas de las cosas que hicimos acá en San Juan dependieron no solamente de inmunología, sino que el equipo de emergencia de diagnóstico clínicamente es un apoyo muy importante. Hay que decirlo y hay que reconocerlo. Si quieren hablar más personas, pues se puede sacar. Así que creo que la publicidad. Y corto porque me van a hablar. Bueno, una pregunta más. Cerramos, muchísimas gracias. Muy bueno. Ya creo que terminamos la grabación. Déjame ver si prepara que frena la grabación. Archivo.